Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la segunda parte de la historia del pastor Hugo Martínez, un hombre de fe y confianza plenamente en lo que Dios ha hecho y hará en su vida. Vamos a una pausa y ya retomamos con su historia. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y hoy estamos en la segunda parte de la historia del pastor Hugo Martínez. Él es chileno y ya está aquí con nosotros para terminar nuestra conversación. Adelante, pastor Hugo. Gracias por aceptar nuevamente la invitación y estar aquí en Identidad. ¿Cómo está, pastor Hugo? Muchas gracias a ti y al canal Nuevo Tiempo de poder invitarme nuevamente para seguir contando cómo el Señor ha obrado en nuestra vida y también cómo Él se ha manifestado en nosotros. Amén, totalmente. Dejamos la primera parte de la historia en un final feliz con su bautismo. A sus 13 añitos decidió por Jesús mediante el bautismo después de haber estudiado a través de Radio Postal con temas de la voz de la esperanza, impresionado allí por los mensajes que recibía, también a través del curso La Fe de Jesús, ver cómo Dios estaba hablando a través de la palabra. Y me imagino diversas temáticas que estaba empezando a sumarse en ese conocimiento realmente maravilloso. Así que bueno, cuéntenos, Pastor Hugo, allí cómo continúa su historia. Y quiero hacer aquí un hincapié a quienes deseen ver la primera parte del Pastor Hugo Martínez. Vayan al canal de YouTube, por supuesto, después de haber terminado de ver este episodio y coloquen Hugo Martínez, primera parte, Identidad, allí. Pastor Hugo, continuemos. Sí, bueno, como te estaba contando, en ese año 1997, el 24 de mayo, pude bautizarme, entregar mi vida a Cristo y de inmediato empecé a trabajar por el Señor. Como les había mencionado también, yo era una persona muy tímida, pero hay algo que me llama la atención y me gustaría enfatizar esa parte. Llegó una persona, un miembro de la iglesia se acercó a mí antes del bautismo. ¿Y sabes qué es lo que me dijo? Me dijo, mira, Hugo, tú puedes pedirle al Señor algo cuando estés ahí bautizándote. Un don, un talento especial que quieras. Y, y yo te aseguro, me dijo, que el Señor va a cumplir esa petición. Así que yo tomé ese consejo y cuando estaba en ese momento en el tanque bautismal, me acuerdo que le pedí al Señor que Él me diera dones, me diera capacidad para poder servirle. Y bueno, y eso se cumplió porque a los pocos meses me empezaron a involucrar en la predicación. No salieron muy bien esas predicaciones primeras, pero ahí seguí participando en el culto joven. Después pusieron mis ojos en mí para poder ser maestro de la escuela sabática en el área de los jóvenes, después como director de jóvenes. Y en ese proceso predicando al Señor, sirviendo al Señor, nace en mí el deseo de poder servir a Dios tiempo completo, poder hacer eso mismo de predicar con fuerza, con gana, con denuedo, hacerlo pero en forma sirviendo completamente al Señor. Ahí nace esa vocación Es que después tremendo, empezó. Pastor Hugo. Y me gusta mucho cuando usted nos comenta aquí en su historia que antes del bautismo, ese hermano, pídale al Señor lo que quiera. Y lo que el pastor Hugo le dice al Señor, dones, talentos para servirte. Amén por eso. Eso habla mucho de su corazón, sincero, humilde, deseoso por encontrarse con ese Dios maravilloso que nos ama profundamente, que puede restaurarnos por completo en muchos aspectos de nuestra vida y en su caso no fue diferente. Entonces empieza este deseo en su corazón de estudiar teología, de ser pastor. ¿Cómo empieza el Señor a ahondar en ese sueño, hacerlo realidad, Pastor Hugo? Bueno, recuerdo que cuando estaba en mi segundo año de secundaria o de la educación media, como se dice acá en Chile,
surgió ese deseo y empezó a fortalecerse a medida que yo iba participando en las distintas actividades de la iglesia, pero sobre todo con la predicación, cuando me correspondía y me tocaba predicar. Y otro desafío fue poder contar y hacer público primero a mi familia, después a mis compañeros de curso, que era raro eso de que un joven quisiera estudiar teología y qué era eso. Ellos me tocaba explicar de qué se trataba, pero todo eso ayudó a fortalecer ese llamado. Terminé mi educación media, mi secundaria, y lamentablemente para el siguiente año no tenía el recurso económico para ir a estudiar. Así que fui a colportar, fui a hacer ese trabajo que muchos de los jóvenes de nuestra iglesia realizan en la página impresa, de ir casa a casa, transmitiendo el mensaje, y tuve la oportunidad de estar 6 meses en diferentes campañas haciendo eso. Pastor, Luego de volví eso a... yo le quería consultar si de pronto, y para nuestros amigos, quienes están viendo, escuchando el programa Colportaje, lo hemos mencionado aquí en Identidad, como decía el pastor Hugo, son como vendedores de libros cristianos, de salud también, y por supuesto son ángeles tocando a la puerta. Hemos tenido aquí testimonios maravillosos. No sé si dentro de esos 6 meses en el cual tuvo la oportunidad de colportar, de estar allí puerta a puerta, entregando el mensaje, la palabra de Dios, y bueno, por supuesto también adquiriendo los recursos para poder cumplir ese sueño de estudiar su carrera de teología para servir al Señor 100%. No sé si recuerde alguna anécdota que le haya marcado en esa campaña, Pastor Hugo, en las campañas que Sí, realizó, por supuesto. claro, sí, la que tengo muy presente es la que ocurrió en la ciudad de los Andes. Era un día bien extenuante para los que conocen los Andes, hace mucho calor en verano, y había sido un día muy duro, golpeando puertas, haciendo visitas, y lamentablemente no se había vendido ningún libro. Pero oré a Dios en ese momento y le decía, Señor, yo vine para servirte, para trabajar en esto, y cuando estaba orando me pasé a una casa donde había un caballero ciego. Ya él era una persona jubilada, pero estaba completamente ciego. Su esposa no. Y ahí se empezó a generar una conversación muy linda, muy bonita, en donde empezamos a hablar también de las cosas espirituales, a tal punto que yo también le conté mi experiencia de vida y él se mostró tan abierto con su esposa a escuchar de la palabra de Dios que aceptó estudiar la Biblia. Y ahí empezamos a estudiar la Biblia. Y, y ellos, recuerdo con mucho cariño que cada vez que yo iba a estudiar la Biblia con ellos me recibían muy bien y todo lo que hablábamos de la Biblia eran muy receptivos, al punto de que en las últimas semanas que yo estuve en esa zona, ellos aceptaron asistir junto conmigo a la iglesia y conocer la iglesia. Así que fue una experiencia muy linda de cómo Dios responde de inmediato una oración que yo hice, de que necesitaba que Dios se manifestara y se manifestó teniendo ese encuentro providencial con esa familia que necesitaba de Cristo. No, y encontrando, amén, pastor, por eso, encontrando en ese proceso el camino divino, el propósito divino para nuestra vida, el propósito del cual había sido llamado el pastor Hugo, bueno, en ese momento Hugo, futuro pastor, con esa familia, entregándoles allí el mensaje, ellos muy receptivos, y a partir de la empatía que hubo entre ambos con la historia y todo, realmente me parece maravilloso cómo Dios conduce nuestras vidas, cómo Él nos dirige en lo absoluto cuando le pedimos, clamamos a Él. Ahí hay un punto puntual, un punto importante que el pastor Hugo mencionó. Yo le hablé al Señor, no he vendido nada, y llega un punto en que uno termina como... por decirlo de alguna forma, y suena un poco feo, fracasado, pero no sé si fracasado sea la palabra correcta, pero desanimado, más bien, desanimado, desilusionado, pero Dios llega y nos habla a través de diferentes acciones, situaciones, personas que nos alientan, nos dan nuevas energías y nos retoman en el rumbo para el cual hemos sido creados en Cristo Jesús. Así que me parece maravilloso cómo eso también nos alienta y nos anima. Pastor, ya en la universidad, ¿cuáles fueron allí
los desafíos. Tengo entendido que fue muy, muy aplicado, pero no creían mucho en el primer año. Cuéntenos, Pastor Hugo. Bueno, terminado mi trabajo de colportaje, volví a casa y volví para poder empezar a hacer los trámites de postulación de la universidad. Y ya desde ya mi mamá, en este caso, ella estaba a punto de jubilar, de, de entrar en ese periodo en donde también bajan los ingresos. Y nos preguntamos, bueno, ¿y cómo vas a hacerlo? ¿Cómo vas a estudiar? Porque uno tiene que ver todo el tema de la colegiatura, más cómo uno va a vivir y todo eso, pero sabíamos que Dios de alguna manera iba a proveer. Y efectivamente, después pasaron unos meses de la postulación y recibí la linda noticia de que eh, recibí un aporte financiero para poder cubrir parte de la colegiatura en la universidad, más lo que se había juntado, entonces con eso podíamos ya empezar a soñar cada vez más de cerca en ir a la universidad. Y cuando llegué a la universidad, llegué con todas esas esperanzas, ilusiones, y en esa primera semana de orientación que se llama, los profesores manifestaron su preocupación, los profesores de la Facultad de Teología, manifestaron su preocupación de, de que yo fuera capaz de soportar todo el training, del estudio, de todo lo que había que leer, de la carrera. Entonces yo me acuerdo que en ese momento yo le dije al director de la carrera de ese tiempo, le dije, pero pruébeme, pruébeme. Así que conversaron ahí nuevamente con los profesores y me dieron una oportunidad como un alumno condicional el primer semestre. Así que como esa era mi oportunidad, yo le dije, Señor, bueno, si tú has permitido que yo haya llegado acá, muéstrame si esto es tu voluntad. Así que gracias a Dios, de las 10 materias que habían en el primer semestre, pude eximirme de los exámenes finales en cerca de 9, de 10 9. Y Excelente. y con Ex- eso pude subir un poquito de estatus, de ser, de ser alumno condicional a alumno ya regular. Y bueno, y Dios me ayudó en esos 5 años porque no repetí ni tampoco me quedé atrasado con ninguna materia y pude terminar a los 5 años, como era lo previsto, con la carrera. Amén, gloria a Dios por eso. Sin duda Dios le acompañó en todo momento. Dios le inspiró también, le dio mucha sabiduría que proviene, por supuesto, del cielo para sacar adelante su carrera con excelente promedio, también entregando lo mejor por y para el Señor. Cambiando un poco de tema, Pastor Hugo, pero en la misma línea de su historia, por supuesto, uno de los momentos más difíciles, más duros de su vida, este año 2023. Cuéntenos qué fue lo que sucedió con el accidente en su vista y cómo, bueno, después le dan una noticia. Cuéntenos allí qué fue lo que sucedió, Pastor Hugo. Sí, bueno, hace 2 años atrás yo empiezo a percibir que mis córneas, la parte que está más hacia afuera de los ojos, empiezan a empañarse, empiezan a ser muy nebulosas, a descompensarse, haciendo que yo estaba perdiendo más la vista, más de la baja visión que tenía, mucho más. Entonces, bueno, dicho sea de paso, en el ojo izquierdo yo ya no veía, porque producto de una operación mal hecha hace 10 años atrás, quedé con esa descompensación en las córneas y el primer ojito en sufrir fue el ojo izquierdo, el cual ya hace 3 años que ya no veía nada y me quedaba el ojo derecho. Entonces había una opción, una salida, digámoslo así, que era una operación que se llama trasplante de córnea, donde el doctor tenía pensado en sacarme la córnea y colocarme una nueva para poder ver si con con esa operación yo podía ver mejor. Sin embargo, en ahora, el 2023, él me llama, me pide
que vaya ahí a la clínica y conversamos y él me dice, y él me da la triste noticia de que lamentablemente no podía ser posible la operación debido a la complejidad de mi ojo, porque está muy dañado, y que la operación no iba a resultar con un buen diagnóstico como ellos esperaban. Me fui muy triste en esa ocasión a mi casa, acá a Calera. Me acuerdo que subía al metro, estaba triste ahí, conteniéndome de no llorar, porque obviamente me habían dado la noticia de que no tenía esa esperanza que yo esperaba. Y de repente aparece una persona ciega, con su bastón, con sus lentes oscuros, así como yo lo tengo. Y en ese momento yo pensé en mi mente, dije, hoy más encima me encuentro con una persona ciega que me está diciendo cómo yo voy a terminar después de todo esto. Así un pensamiento bien negativo, que de alguna manera se entiende, ¿cierto? Total. Y, y en ese momento él dice, el caballero, voy a cantarles, y empieza a cantar. Y la primera canción que empieza a cantar es cristiana, y empieza a cantar, puedes tener paz en la tormenta. Y en ese mismo momento mi mente dice, wow, Señor, tú me estás hablando, porque eso se asocia, calza con la situación que estoy viviendo. Dios me estaba hablando en ese momento, me estaba diciendo que yo podía tener paz en la tormenta. Después canta un canto, no recuerdo cuál es la melodía, pero sobre el Señor es mi pastor, que nada me faltará, del Salmo 23. Y luego termina cantando este canto que de chiquitito habíamos escuchado en campañas de evangelismo. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Entonces, ahí con eso, como se dice, conmovió también más mi corazón, porque eso me evocó esos pensamientos de, mira, de dónde yo te he sacado, de dónde has sido y, y que yo voy a seguir contigo. O sea, esos eran los pensamientos mientras el joven o el caballero cantaba, eran, Hugo, no te voy a dejar a pesar de estas dificultades, yo siempre he estado y voy a estar contigo, y acuérdate de dónde yo te he sacado. Todos esos pensamientos venían a mí en el momento en que él estaba cantando. Así que yo no sé si era una persona real o era un ángel. Lo único que sé, Ángela, es que ese fue un encuentro providencial con Dios, porque la probabilidad para que una persona que es ciega se encuentre con otra persona que recibió una noticia similar a la condición de esa persona en un vagón X del tren, en una hora X del tren, y que cantara más encima canciones cristianas que yo conocía, en realidad las probabilidades son muy bajas. Solamente la providencia de Dios. Y sabes qué, que después de eso puedo decirte que no con un tema de exaltación propia, sino que yo creo que de ahí en adelante eh, Dios me ha dado fortaleza para poder eh, llevar a cabo toda esta crisis que se venía para mí, para la familia, y, y de mantenerme firme, no de bloquear sentimientos, sino mantenerme firme sabiendo de que es Dios el que está al control de mi vida, de la vida de mi familia. Amén, Y eso. totalmente. Me emociona muchísimo, Pastor Hugo. Puedes tener paz en la tormenta. Venía el Pastor Hugo de una situación, una conversación médica donde decía no es posible. En esa preparación que el Señor providencialmente, como le llama el Pastor Hugo, que así lo es, llegó ese mensaje del Señor de no te preocupes, yo soy tu amparo, aquí estoy, vas de mi mano, crucemos el mar, pero juntos. Se vienen muchas cosas lindas, nuevas, hay muchas cosas por hacer aquí. Este no es el fin, este no es el punto final de tu historia. Y eso conmueve, eso es maravilloso, esperanzador, aliciente para nuestra vida. Paz, aún en medio de la dolencia, de la tempestad, siempre encontramos
en Jesús, nuestro refugio, nuestro aliento, nuestra fuerza, nuestra fortaleza proviene de Él. Y ahí yo quiero que me diga el después, porque justo después de esa situación donde le preparan para la noticia, finalmente tiene la situación, la infección en el ojo, Pastor Hugo, para que Claro. continúe con su historia. Sí, bueno, después de llegar acá a la casa, pasó una semana y me viene una infección muy grande a la vista, haciendo que lo poco que estaba viendo ya no veía prácticamente nada, haciendo obviamente más preocupante y más latente la situación que estaba viviendo, pero aún así, esto de ese encuentro personal con Dios que había ocurrido ahí en el metro, me estaba fortaleciendo, me fortalecía para sobrellevar toda la crisis. Fue muy difícil esas primeras semanas con mi familia, con mi esposa, con mi hija, el saber, por ejemplo, cosas tan fuertes como el hecho de que cuando mi hija crezca uno no lo pueda ver, por ejemplo, cuando se gradúe o cuando tenga un hijo o cuando se case, cosas fuertes que uno no se plantea cuando no pasa las situaciones. Pero también saber que a pesar de no ver a tus seres queridos, sí puedes estar con ellos, que es una forma de verlos, de poder tocarlos, de poder abrazarlos. Y tengo, desde ese tiempo, estamos hablando desde abril, mediados de abril en adelante, de ahí he tenido un permiso también y una licencia para poder rehabilitarme. Entonces empecé un trabajo en donde estoy asistiendo a una escuela para personas ciegas, a fundaciones también donde atienden personas con discapacidad visual, donde me han enseñado diversas cosas. Por ejemplo, braille, orientación y movilidad con el bastón, habilidades de la vida diaria en forma independiente, trabajo en computación pero sin mirar la pantalla y así distintas capacidades que yo no tenía idea, pero que me están ayudando en esta nueva condición que estoy teniendo. Yo quiero agradecerle, Pastor Hugo. Estoy con el corazón en la mano. Agradecerle por su tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, por haber conversado. Realmente he aprendido tanto en estos 2 días que hemos conversado, de valorar tanto lo que somos, lo que hacemos, lo que tenemos, a nuestra familia, nuestros dones, nuestros talentos, nuestros ojitos, el poder abrazar a nuestra familia, tanto por aprender, y lo veo con una alegría contando eso, de las posibilidades que se vienen, de los aprendizajes que está teniendo, de tener esas nuevas capacidades, habilidades, por supuesto que provienen del Creador. Invitarle para que deje un mensaje final para cerrar su capítulo. Adelante, Pastor Hugo. ¿Qué le diría a las personas? Sí, nosotros no sabemos lo que nos puede ocurrir, pero sí lo que tú eres dueño en cómo o qué actitud puedes tomar en relación a las cosas que te pasan. Si en este momento a lo mejor estás pasando una dificultad financiera, familiar, con tu hijo, con tu pareja, con tu vida personal, tú tienes dos opciones en tu vida. Primero, amargarte, quedarte en el estado de victimizarse, de autocompadecerte y vivir una vida amargada. O tienes la opción de tomarte de la mano de Jesús, de secar tus lágrimas, de que Él las seque y seguir adelante y viendo lo hermoso de la vida, no las cosas que no puedes hacer, sino las cosas que sí puedes hacer con la ayuda de Dios. Tenemos esa maravillosa oportunidad, Ángela, de tener esas dos opciones. O me amargo con lo que me está pasando o sigo adelante. Y yo quiero invitar a mis amigos que nos están escuchando y viendo, que tú tomes la última decisión, tomarte la mano a Jesús en las dificultades y no llorar más. Puedes llorar todo lo que quieras, obviamente, pero seguir adelante con esperanza, seguir adelante con fuerza, seguir adelante sabiendo que Dios te va a dirigir. Esa es la invitación que me gustaría hacerle a mis amigos, que tomen la mejor decisión.
Amén. Muchas gracias, Pastor Hugo. Que Dios le siga bendiciendo profundamente a usted, a su familia. Muchas gracias por ese mensaje final. Y para ti, querido amigo, querida amiga, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No nos centremos en lo que nos falta, sino en lo mucho que podemos hacer con todo lo que el Señor nos provee diariamente. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.